Lo que ha pasado, resumiendo lo de anoche y lo de ayer con las nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos, es lo siguiente. Irán anunció de repente que va a cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahora mismo, esta es la situación en el estrecho de Hormuz. Ayer era igual. La imagen no ha cambiado desde entonces, y parece que no hay ningún movimiento en el estrecho. Básicamente, en la parte sur del estrecho, que es la ruta que Estados Unidos intenta utilizar, cerca de la frontera con Omán, no hay ningún barco ni petrolero. Y en cuanto a los ataques, si miramos el mapa de ayer, este es el mapa de Irán y las ubicaciones de los ataques estadounidenses. Verás, básicamente en la parte occidental de Irán, cerca de Irak y Kuwait, estaban usando sistemas HIMARS y atacaron desde Kuwait. Están golpeando objetivos en la provincia de Juzestán, que está en esa zona del oeste de Irán, y también algunos objetivos más al sur, cerca del estrecho de Hormuz. Y parece que por aquí, cerca de Qatar y Bahrein, también usaron algunos HIMARS desde los que lanzaron ataques. Hasta donde yo sé, no se informó de que hubiera, quizá, algunos pequeños ataques de cazas. Pero en esencia, Estados Unidos atacó a Irán con HIMARS, ATAK-MS, JASSM y ese tipo de misiles. Y por otro lado, tuvimos el ataque iraní a Kuwait, que era una base de la ONU. Parece que era una base que la ONU había utilizado antes. E Irán atacó ese lugar y alcanzó. Esta era la ubicación que Estados Unidos estaba para los HIMARS. Para los estaban utilizando, ya sabes, en la frontera entre Kuwait e Irak. Y se puede ver lo cerca que está ese punto de Irán, porque si subes hasta Basora, cerca de Basora está la ciudad de Abadán. Abadán está en la provincia que fue atacada por Estados Unidos, la provincia occidental de Irán, Juzestán, como la llaman. Y esta era una base de la ONU. Se informó que era un antiguo campamento base de la ONU en Kuwait. Y desde allí, como dije, Estados Unidos estaba usando los HIMARS para atacar a Irán. E Irán atacó ese lugar con misiles y drones, como se ve en esta imagen. El mismo sitio fue alcanzado por Irán. El otro punto fue el ataque a la central nuclear iraní. Aquí se ve la central nuclear de Bushehr. En esta foto se aprecia lo cerca que está esa zona de la planta nuclear. Mucha gente estaba preocupada por lo que podía pasar allí, por la radiactividad, y por cómo podría afectar al país, en la parte sur, a todo el Golfo Pérsico y a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No se trata solo de Irán. Toda la región podría quedar contaminada por esos materiales radiactivos. Y el otro ataque, el ataque iraní, fue contra el Príncipe Hassan, en Jordania. ¿Ves estas dos ubicaciones aquí? Sí, fueron atacadas, el centro de mando y control y la pista de aterrizaje de la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania. Jordania fue alcanzada por misiles iraníes. Y el otro ataque fue, ya sabes, contra uno de los refugios de los drones estadounidenses MQ-9. Parece, como ves aquí, que alcanzaron el objetivo. Esta es la situación, coronel, con lo que ocurrió anoche. Básicamente, los dos bandos están intensificando sus ataques entre sí. Estados Unidos está utilizando principalmente los sistemas HIMARS y ese tipo de armas, e Irán responde con misiles y drones. El objetivo principal es el estrecho de Hormuz. La lucha continúa, como comentábamos hace unos momentos. El ministro de Exteriores iraní, o más bien su portavoz, dijo que mientras Estados Unidos siga violando el memorando de entendimiento en el estrecho de Hormuz, no habrá actividad ni movimiento en esa zona, y que ellos también van a incumplir esos términos. Esta es la situación, coronel. Adelante, cuéntenos su interpretación de lo que está ocurriendo. Bueno, estamos viendo el mismo tira y afloja que ya tuvimos antes, básicamente. Es una continuación de lo que ya habíamos visto. Trump está jugando con la zanahoria y el palo para conseguir que los iraníes hagan lo que él quiere que hagan. Ello hemos comentado en memorando de entendimiento.
Y es simplemente un compromiso político con un tratado. No es un tratado. Y esto es muy importante recordarlo, porque aunque los 3 primeros artículos del Memorando de Entendimiento establecen que debe haber un alto el fuego y que deben cesar todas las actividades bélicas, no solo en Irán, sino también en Líbano, esa es la parte obligatoria, por así decirlo. Todo lo demás es en realidad condicional, y por eso es tan importante. Había muchas expectativas en Occidente, y sobre todo, probablemente no tanto en el propio Irán. Quiero decir, en Irán también, pero allí había gente que fue muy cautelosa con el memorando porque lo habían leído. Pero muchas personas que apoyan a Irán en Occidente y en otros lugares decían, esto es una victoria de Irán y cosas por el estilo. Advertí en contra de eso, porque como dije, solo los 3 primeros artículos son realmente obligatorios. Todo lo demás, con la excepción parcial del artículo 5, que afecta al estrecho de Hormuz, por cierto, es condicional. En todos los artículos se decía que la cuestión se resolvería durante la negociación de 60 días que debía haberse celebrado después del 17 de junio, para llegar al final a un acuerdo de paz si se quería. Eso era condicional. Y está claro que los estadounidenses no estaban muy dispuestos a llevar a cabo esas negociaciones, así que hicieron todo lo posible para impedir que se alcanzara un acuerdo. Y esa es una parte. Así que sabíamos que eso iba a generar algunas dificultades. El siguiente punto es exactamente lo que ya hemos visto con acuerdos anteriores, o pseudoacuerdos, firmados por Donald Trump. Donald Trump es alguien que quiere resultados inmediatos. Aunque dijera, os damos 2 semanas, un alto el fuego de 2 semanas, y recordarás que Estados Unidos siempre ha incumplido sus propios altos el fuego, porque en realidad él da 2 semanas, pero lo que quiere es que el adversario reaccione de inmediato y encuentre enseguida la solución que él considera la correcta. Así que en el fondo, Trump, en particular, está bajo presión de tiempo, mientras que los demás no lo están. Y por eso Trump ni siquiera espera a que se cumpla el plazo. Quiere un resultado antes. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Hablo del artículo 5 del Memorando de Entendimiento, porque es el artículo que trata sobre el estrecho de Hormuz. Pero en este artículo se dice que durante esos 60 días en los que debía celebrarse la negociación, era Irán quien debía gestionar el tránsito y el tráfico alrededor del estrecho de Hormuz. Y por eso, los intentos de Estados Unidos de influir en Irán y presionarlo para que hiciera una declaración, porque, al parecer, lo que Trump esperaba era una declaración oficial de los iraníes diciendo que el estrecho de Hormuz estaba abierto. Eso era lo que él quería conseguir. Por su parte lo intentaron, es decir, el CENTCOM hizo algunos anuncios, Estados Unidos hizo algunos anuncios diciendo que el estrecho de Hormuz estaba abierto, pero los iraníes no lo hicieron, y por una razón muy simple. Se había dicho que Irán debía gestionar el tráfico durante al menos 60 días. No estoy del todo seguro de por qué ni cómo se resolverá esto al final, si habrá tasas, peajes o como quieras llamarlo. Pero el hecho es que teníamos un plazo de 60 días que Estados Unidos debería respetar. Y una vez más, Trump es impaciente y por eso quiere presionar a Irán para que haga algo que no está obligado a hacer. Así que ahí estamos. Y de nuevo estamos en una especie de pulso. Es un pulso entre el ego de Donald Trump y, podríamos decir, una cierta tosudez, pero una tosudez legítima por parte de Irán. Irán tiene muchas cosas en juego aquí. Obviamente, Irán quiere la paz, pero quiere una paz duradera. Y para tener una paz duradera, tiene que hacer que su propia posición sea, digamos, creíble. Y ese es precisamente el punto aquí. Irán tiene que demostrar que no va a, digamos, intercambiar su soberanía por ningún tipo de ventaja. Y básicamente por eso
Antes del 17 de junio, los iraníes dijeron que el estrecho de Hormuz formaba parte de su soberanía, igual que la cuestión del enriquecimiento de uranio. Eso también forma parte de su soberanía. Y creo que en este momento, lo principal que Irán se juega es afirmar esa soberanía. Y esa es otra razón por la que todas esas maniobras o intentos de los estadounidenses por presionar a los iraníes son, en el fondo, erróneos. Lo único que harán será empujar a los iraníes a hacer justo lo contrario. ¿Por qué? Porque Irán tiene que demostrar que posee soberanía y que va a ejercerla. Y eso es lo que defiende. Ese es el motivo por el que Irán lucha, por su soberanía. That's the purpose for Iran to fight. It's for its sovereignty. And so that's why you see that the Y por eso se ve que la posición estadounidense aquí es la de alguien que no lo entiende. Y eso a mí me parece extremadamente preocupante. Pero es donde estamos. Irán es terco, lo entiendo, pero lo digo con razón porque tiene que afirmar su legitimidad. Así que estamos en esta situación. Y Trump quiere demostrar un éxito. Hasta ahora solo ha mostrado debilidades frente a Israel, porque al final también admitió que se vio arrastrado a este conflicto sin saber exactamente qué estaba en juego. Y además reconoció, sobre todo durante los funerales de Jamenei, que no se había dado cuenta de que el pueblo iraní apoyaba tanto al gobierno. Así que, en realidad, eso es algo que ya te he dicho. Trump ha sido engañado por Netanyahu. Trump has been tricked by Netanyahu. Netanyahu has tried for decades now. Netanyahu lleva décadas intentando arrastrar a los estadounidenses a una guerra contra Irán en Oriente Medio. Hasta ahora, ningún presidente ha respondido a eso, o al menos no de forma positiva. Todos se han negado a involucrarse en un conflicto en nombre de Israel contra Irán. Mantuvieron la retórica contra Irán, pero entendieron que no era buena idea iniciar una guerra. Netanyahu vio en Trump el punto débil. Trump es el punto débil de Israel. Por eso Netanyahu consiguió arrastrar a Estados Unidos al conflicto. Y ahora, Trump se da cuenta de que lo han engañado para meterse en esto. Exactamente eso. Y por tanto, ahora Trump necesita un éxito. El memorando de entendimiento podría haber sido una oportunidad, pero por lo que vemos y por lo que muchos dicen, ese memorando está muerto. The MOU is dead because the Iranians knew. Porque los iraníes sabían y saben que Estados Unidos no actuará según el espíritu del memorando de entendimiento. Cuando leímos los distintos artículos del memorando, quizá recuerdes que dijimos, bueno, esto suena extremadamente favorable a Irán. Y de hecho, ese era el espíritu de todo el acuerdo. La idea era, de acuerdo, reconocemos que esta guerra fue un error. Pasamos página, aceptamos lo que ellos plantean e intentamos encontrar un punto intermedio. Pero en el fondo, eso fue un error, y eso es lo que sugiere el texto del memorando. Sin embargo, cuando llega el momento de entrar en los detalles de la negociación, los estadounidenses no van a admitir que cometieron un error. Y ahí es donde estamos ahora. Todo eso era previsible. Creo que los iraníes lo esperaban. Y sí, estamos en esa situación. Yes, we are in that situation. Coronel, hace apenas unos momentos, lo que ha ocurrido es que un avión iraní, bueno, ya sabe, hay un bloqueo, un asedio sobre Yemen, e Irán ya ha roto ese asedio antes, pero ahora mismo hay un nuevo avión procedente de Irán que se dirige a Yemen. Y entonces se ven los cazas de Arabia Saudí. Despegaron y atacaron la pista del aeropuerto en Yemen para impedir que el avión iraní aterrizara. Pero el avión iraní, como estamos viendo ahora, está aterrizando en Yemen, a pesar de que la pista fue alcanzada por los cazas saudíes. Están llegando las imágenes. Voy a ponerle una de ellas. Aquí tenemos al portavoz de Ansarallah. Dice que, en un acto flagrante de agresión, el enemigo saudí atacó el aeropuerto internacional de Saná con una serie de bombardeos aéreos, poniendo así fin a la fase de desescalada y asumiendo las consecuencias de su agresión. Afirma que esta agresión no quedará sin castigo. Parece que, no sé si van a empezar a golpear algunos objetivos en Arabia Saudí, quizá Aramco o algo por el estilo, pero esta es la nueva escalada que está ocurriendo.
No entiendo por qué Arabia Saudí sigue con estas políticas contra Yemen, teniendo en cuenta su propia vulnerabilidad, porque tienen Aramco, las instalaciones petroleras que pueden ser alcanzadas por drones o misiles desde Yemen, pero siguen manteniendo este bloqueo sobre Yemen. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, es difícil entender exactamente cuál es la posición de Arabia Saudí. Por cierto, en las últimas semanas ha habido muchos vuelos de Irán a Yemen y los saudíes, al parecer, lo han permitido de alguna manera. Tenían que saberlo, pero aún así dejaron que ese avión aterrizara en Yemen. Así que hay una forma muy ambigua de actuar por parte de Arabia Saudí. Creo que Arabia Saudí intenta jugar un papel más o menos neutral en todo esto. Recuerda que asistieron al funeral de Al-Azhar al-Jamenei, lo cual para un país que podría estar en guerra con Irán demuestra cierta madurez. Y creo que ya hablamos de esto. Aunque fuera una delegación de nivel subministerial, aún así estuvieron allí. Y también hemos visto que los saudíes han intentado, o más bien han evitado, responder a esos ataques contra bases estadounidenses en su territorio. Ahora bien, eso no es algo nuevo. Arabia Saudí ha protestado contra la presencia de Estados Unidos desde principios de los años 90. De hecho, fue todo un desafío para Estados Unidos entrar en Arabia Saudí para atacar a las fuerzas iraquíes que ocupaban Kuwait en 1991. Los saudíes eran muy reacios a permitir que los estadounidenses se quedaran. Y después de la guerra, pidieron a los norteamericanos que abandonaran el país y retiraran sus bases. De algún modo, Estados Unidos consiguió convencer al gobierno de que les dejara quedarse. Pero en realidad, la razón de esa presencia estadounidense fue precisamente lo que desencadenó el terrorismo yihadista. Este es exactamente el punto de partida. Aquí es donde surgen personas como Osama Bin Laden y otros, y donde había extremistas en Arabia Saudí que empezaron a luchar contra Estados Unidos. Y los saudíes son perfectamente conscientes de eso. Aceptaron a Estados Unidos porque, probablemente no querían enfrentarse o provocar un conflicto militar con ellos. Y por eso, de hecho, aceptaron, o mejor dicho, toleraron la presencia estadounidense. Pero en el fondo, no están contentos con ello. Así que, cuando los iraníes respondieron al ataque de febrero, atacando bases estadounidenses, los saudíes no reaccionaron, a diferencia de otros como en Kuwait o Qatar. Y esos sí respondieron, obviamente, contra Irán. Así que los saudíes están, digamos, entre dos sillas. No quieren enfrentarse a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no están contentos con ellos. En el caso de Yemen, la relación es probablemente más compleja, con raíces más profundas en la historia y la cultura locales. Y quizá por eso también existe esa especie de obsesión de los saudíes contra los yemeníes, aunque en realidad, en Yemen, Ansarallah está del lado correcto, si se quiere, porque el gobierno les fue impuesto. Pero ya es otra historia. En cualquier caso, como decía, los saudíes están entre dos sillas. Por eso es muy difícil entender exactamente qué tienen en mente con todo esto. Y hay otro aspecto que influye en la situación, el hecho de que, al igual que los iraníes, los saudíes también necesitan afirmar su soberanía. Sí, también tienen que reafirmar esa soberanía. Esto no es algo exclusivo de los iraníes. Los saudíes también lo hacen. Así que creo que, en realidad, eso nos lleva al problema de la presencia extranjera. Porque hablamos de Estados Unidos, pero si vas a Irak, están los alemanes, los franceses y todos esos ejércitos que también ocupan el país. Esa presencia extranjera es en el fondo desestabilizadora, porque coloca a esos países en una situación ambigua. No quieren estar en guerra con países europeos, pero al mismo tiempo no les gustan, y se ven obligados a aceptarlo, y la población no lo acepta. Así que, como ves, esto muestra toda la ambigüedad de esa presencia extranjera en Oriente Medio.
Y si los europeos y Occidente, en general, si Occidente fuera más sensato, dijeran, de acuerdo, nos vamos, firmamos ahora un acuerdo con Irán, resolvemos el conflicto, nos marchamos, y ese es vuestro problema. Now we settle the conflict, we leave, and that's your problem.